Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro privado independiente sin fines de lucro dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho. Todo esto a través de análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro director ejecutivo, Joselo Andrade. Muy buenos días, Joselo. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días con todos. También nos acompaña, como siempre, nuestro investigador económico asociado, Danilo Vélez. Buenos días, Danilo. Buenos días, Miguel, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, en esta nueva edición continuamos abordando las 5 reformas impulsadas por el Foro de Libertad y Prosperidad. Esta iniciativa de nuestra institución, la cual es integrada por varias figuras de renombre nacional, aboga por un Ecuador más libre y próspero de cara a la crisis que enfrenta el país y el nuevo ciclo electoral que se aproxima. En esta ocasión continuamos tratando aspectos algo más generales del foro, en lo relativo a finanzas, temas como seguridad social, reforma del Estado, entre otros. Para ello tenemos a 3 muy importantes invitados el día de hoy, miembros del foro. Primero está Arturo Hidrobo Estrada, graduado en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Quito. Realizó estudios en la Universidad San Francisco de Marroquín, en la Facultad de Ciencias Económicas, con maestría en Economía Empresarial y diplomados en la Universidad de San Francisco, en Boston, y la alta dirección de la Escuela de Negocios. Fue presidente de la Asociación de Instituciones Financieras del Ecuador. Actualmente es miembro del Foro para la Libertad impulsado por nuestra institución. Tienen varios artículos y conferencias publicados en revistas, periódicos, centros de investigación, difusión y en varios foros del país y del exterior. Muy buenos días, Arturo. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar con ustedes. Buenos días a los panelistas. Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Especialidad Espíritu Santo, UES, y docente e investigadora de Economía. Es columnista de Diario El Universo y ha trabajado en diferentes instituciones como analista, editora e investigadora. Es máster en Política y Comunicación de la London School of Economics y economista de la UES. Muy buenos días, Paola. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y por último, a Erwin Ronquillo. Él comparte junto a nuestra anterior invitada su participación en el Foro Libertad y Prosperidad. Y es además presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con estudios superiores en la IDE Business School, Instituto de Desarrollo Empresarial, en la Escuela de Negocios de la Universidad de los Hemisferios. Se ha especializado en inversión y comercio del sector energético y productivo empresarial. Además, forma parte del Frente Nacional por la Familia del Ecuador. Su experticia ha sido en el campo del comercio, emprendimiento y negocios. Muy buenos días, Erwin. Gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para los panelistas y también para los radioescuchas que están en este momento atendiéndonos en sus hogares. Bueno, estimados invitados, ¿nos podrían contar a nuestros estimados radioescuchas cómo ha sido su involucramiento en este foro? ¿Cuáles a su juicio son las reformas más importantes de estas 5 reformas? ¿Y cómo sienten el ambiente, por ejemplo, electoral en este momento? Bueno, más allá que puede parecer un tema no muy pertinente al foro, pero bueno, es importante por las circunstancias que se aproximan. ¿Y cómo van percibiendo más o menos el ambiente, los discursos, el feeling, por así decirlo, entre los actores políticos respecto a estas nuevas reformas que se están impulsando? Paola, primero. Sí, buenos días nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que este foro es una idea fantástica y es un honor para mí haber sido invitada, pero creo que toca temas clave que creo que ahora en un año electoral es importantísimo, digamos, considerar. Y bueno, creo que los más importantes, y ya hemos de hablar de algunas de las reformas que sugerimos, pero se habla mucho de este tema de la reducción del tamaño del Estado. Creo que es algo que algunos candidatos ya han empezado a hablar, porque, digamos, no necesariamente el tema de profesores y doctores, etcétera, que hoy sabemos que, digamos,
en eso no hay que escatimar, tal vez en ciertos casos sí, pero sobre todo en burocracia, ¿verdad? También se habla mucho de reforma laboral, y creo que esto es importantísimo. Más adelante vamos a profundizar en esto, pero la idea obviamente es facilitar la contratación y la desvinculación de las personas, tratar de flexibilizar esto, porque realmente hoy la ley que tenemos es rígida, es compleja, y bueno, creo que hay mucha tela por cortar en ese aspecto. Y bueno, muchos otros temas que creo que siento que el foro da en el clavo, digamos, porque son temas que han sido la piedra en el zapato por muchos años, y que muchas veces, en lugar de ir progresando, mejorando en ciertos sentidos, ahorita se me viene a la cabeza caso IES, por ejemplo, ha ido empeorando. Y bueno, creo que esta semana conocimos unas cosas del IES, ISPA, ISPOL, que la verdad es que son lamentables y que simplemente confirman lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Bueno, y entre otras cosas, ¿no? Temas comerciales, apertura comercial, internacionalización del sistema financiero, entre otros. No sé si alguien más quiera comentar. Erwin, bueno, Arturo. Erwin. Muy bien. Sí, efectivamente, dentro de todo lo que implica este foro, realmente estamos tocando un tema que es extremadamente importante. Las reformas que estamos proponiendo en el foro son reformas estructurales. Nosotros como Ecuador estamos saliendo de un periodo de transición en el que la economía básicamente ha colapsado, no solo porque evidentemente sabemos que la pandemia afectó, sino que no estábamos preparados. Nuestra economía ha sido muy débil justamente porque es una economía burocratizada, con una altísima tasa de impuestos, con inflexibilidad laboral, tenemos aranceles los más altos de la región. No hemos firmado el Tratado de Comercio con nuestros principales socios comerciales, no somos todavía socios de la Alianza del Pacífico, y así me podría quedar un buen rato enumerando aquellas cosas que no hemos hecho. Y es justamente por eso es que este foro es importante, y por eso que las reformas que estamos proponiendo son fundamentales, y todos los candidatos que quieran, digamos, tomar el gobierno y ser parte de la dirección del país en los próximos años, deben acogerlo. No solo los que tienen tal vez una línea liberal, sino aquellos que, sin tenerla, pero entienden que las soluciones para el país van por esta vía. Yo creo que está claro que lo que acabamos de pasar en los últimos años, esta pesadilla que hemos tenido con el socialismo del siglo XXI, ha sido suficiente ejemplo para entender como país que ese no es el camino, para entender que las reformas tienen que ir por la liberalización del comercio, por la flexibilización del empleo, y sobre todo por los cambios estructurales como el que estamos proponiendo en el sistema de seguridad social, también en el sistema bancario, las reformas de apertura comercial, en fin, todos los temas que vamos a estar tratando durante el día de hoy, y que seguramente va a ser de mucho interés de los radioescuchas. Arturo. Gracias. Buenos días nuevamente con todos. Muchas gracias por la invitación a este programa, y también un saludo a los oyentes. Sí, yo en primer lugar quisiera celebrar la iniciativa y felicitar la iniciativa que tuvo el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, dirigido por la economista Dora Ampuero. Este es un tema, las reformas que el país requiere, es un tema que, en mi opinión, debe ser debatido, debe ser discutido por la sociedad ecuatoriana, y es un tema, una tarea pendiente para el país. El Ecuador ha vivido un modelo de desarrollo que se instauró principalmente desde el año 1972 con la dictadura militar. ¿Cuál es la característica
de ese modelo de desarrollo establecido en esa época. Es un modelo estatista, intervencionista, proteccionista, con una alta participación del Estado en la economía, y ha durado casi 5 décadas, desde la década del 70, 80, 90, 2000 hasta el 2020. Son 5 décadas y que el Ecuador ha persistido en ese modelo de desarrollo. Y bueno, todos sabemos, todos conocemos y todos vivimos cuáles han sido los resultados. Y definitivamente los resultados no son los mejores. Nuestro país lamentablemente tiene muchos problemas en todo tipo. Problemas económicos en todos los sectores, problemas de empleo, problemas de pobreza, problemas de corrupción generalizada. Y no logra nuestro país una senda que le permita, no logra encontrar una senda que le permita caminar por su desarrollo, por su prosperidad y oportunidades para todos. Este modelo, hablar del modelo sería muy largo. Requeriría tal vez varios programas, varias horas. Y bueno, sería muy interesante, y también quiero felicitar por ese mismo motivo al instituto y a programas de este tipo para plantear. En estas 5 décadas, el Ecuador adopta en el año 2000 la dolarización. En mi opinión, la dolarización es la única reforma estructural que el Ecuador adoptó en 5 décadas. Si bien la dolarización es una reforma estructural, es una reforma que va a uno de los aspectos de la moneda, pero no es suficiente. La dolarización tiene muchas ventajas. También hablar de la dolarización sería largo. Corrige una serie de distorsiones de la economía. Distorsiones de todo tipo. Ineficiencias, temas tributarios, temas de productividad, etc. Tal vez la mejor forma de definir la ventaja de la dolarización con una sola frase es el mejor sistema monetario posible, subrayo la palabra posible, que mejor protege. ¿Y por qué es el mejor? Porque es el que mejor protege los derechos de propiedad. Y la protección de los derechos de propiedad es condición fundamental, imprescindible, para el desarrollo económico. Todos los países que han alcanzado grados de desarrollo más altos son justamente los que tienen protección en los derechos de propiedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que la moneda, la emisión monetaria inorgánica, la emisión monetaria excesiva, sin ningún tipo de control, el dinero fiat, sin respaldo, lo que provoca es justamente una violación, si cabe el término, a los derechos de propiedad de las personas. Entonces, esa es la ventaja de la dolarización. Corrigió eso. Pero lamentablemente la política monetaria es una de las políticas económicas. El Ecuador tiene una tarea pendiente. Falta arreglar el resto de políticas. Corrigió la política monetaria. ¿Y cuál fue la solución en la política monetaria? Quitarle la fábrica de billetes, la máquina de billetes al Banco Central. Es decir, prácticamente quedarnos sin política monetaria. Ahora falta corregir el resto de reformas, corregir el resto de políticas, perdón. Y eso requiere las reformas que el foro las está planteando. Bueno, podemos seguir desarrollando otras ideas, pero esta vez... José, Claro. Acabas de mencionar algunas cosas importantes, Arturo, Paola, Erwin, pero me quedo en este momento con las últimas ideas que mencionabas, Arturo.
para muchos, pues bueno, esto de tener política monetaria es una cosa deseable, ¿no? Sin embargo, recordemos pues lo que decía Rafael Correa en el pasado. Rafael Correa, para el año 2015, cuando cae el precio del barril de petróleo, decía, imagínense si yo tuviese política monetaria. ¿Ya? Y a gritos nos decía, si yo tuviese la máquina de imprimir dinero en este momento, estaría imprimiendo como loco. Y el resultado hubiese sido pues que nos acercaríamos muchos kilómetros más en la dirección de Venezuela que habíamos tomado ya desde hace bastante tiempo. Felizmente, aunque no hemos cambiado radicalmente de rumbo, lo que sí ha sucedido es que no seguimos de frente en el camino hacia Venezuela. Y yo creo que ahora, pues con esta nueva oportunidad, como mencionabas, Miguel, con esta nueva oportunidad electoral, pues las cosas podrían cambiar y tendríamos un escenario diferente, porque se viene una nueva oportunidad, ¿no? Y por otro lado, también me llamaba la atención este modelo de desarrollo que no desarrolla, pues, ¿no? Porque se lleva aplicándose 50 años y lo único que hemos logrado es no desarrollarnos y ser un mal ejemplo en América Latina, puesto que mientras nuestros vecinos tomaron otras vías en el pasado, nosotros nos quedamos pues en la vereda sentados, simplemente cambiando de constituciones y creyendo que por el cambio de algunas cosas que dentro del texto constitucional, pues íbamos a tener resultados diferentes cuando en lo estructural no se alteró nada. Bueno, seguimos con este tema. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y en particular estamos tratando la cuestión, las reformas que el Foro Libertad y Prosperidad está planteándole al país en este instante. Contamos con Paola Icaza, una distinguida académica de la UES, columnista del diario. Eres columnista del diario El Universo, ¿verdad? Sí. Así es. Ya estoy cerca de cumplir 10 años de columnista. Mira, bastante tiempo. Bueno, Erwin Ronquillo, empresario, Arturo, otro empresario metido en el sector, que trabaja en el sector financiero. Tenemos personas que tienen bastante experiencia y que también viven pues esa realidad que los ecuatorianos estamos observando, ¿no? Se dice que 1 de cada 7 ecuatorianos en edad de trabajar no se encuentra trabajando en el sector formal de la economía. Y eso debería decirle a la gente o indicarle que algo no está funcionando, ¿ya? Que 50 años de ese modelo de desarrollo que no desarrolla, lo único que han hecho es generar crisis y dar lugar a los titulares en los periódicos. Pues. O sea, los titulares dicen, en este momento van por los 18 restantes, los prófugos, los fugitivos, los delincuentes. Anteayer salían estas noticias de este sistema de seguridad social que tiene la policía, que tampoco les ha dado resultados y por eso es necesario los cambios. Paola, me indicabas, uno de los aspectos que más te llaman la atención sobre las reformas es de modificar estructuralmente, sustituir o poner a competir al sistema de seguridad social, que como decía Gabriela Calderón, tiene muy poco de seguro y de social. ¿Qué nos puedes decir de la reforma que se plantea en este sentido? Claro. Empecemos por el final, porque yo sí creo que la noticia que hemos recibido esta semana ha sido un balde de agua fría para todos, pero un poco, no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero para mí fue esto iba a pasar, si es que continuábamos con un sistema así, era lo que iba a pasar, ¿ya? Entonces, bueno, esta noticia del ISPOL referente a las inversiones es grave, porque, bueno, obviamente las personas tal vez que lo iban a recibir no lo van a recibir, el tema de sus pensiones o de sus jubilaciones, pero el sistema era el que lo permitía. Y el problema aquí es que las decisiones de inversión del Instituto de Seguridad Social de la Policía se tomaron sin que exista una política o un manual de inversión, y eso pasa normalmente. No es posible que, aun cuando eran inversiones de más de 10 millones de dólares, no había un directorio que las apruebe. Es imposible, me parece increíble creer que eso pasa en este país. En otros países, incluso en este país, en otras instituciones, cuando hablamos de inversiones mayores de 10 millones de dólares, por supuesto que hay un directorio que lo apruebe. Entonces, prácticamente se delegó a 1, a 2, a 3 personas la responsabilidad de las inversiones sin que pasen por el directorio de la entidad. Entonces, bueno, quería empezar con esta noticia porque es la más reciente, pero de nuevo, este sistema de reparto lo tenemos desde hace 50 años,
Y el problema es que ya hemos caído en este tema de riesgo moral, ¿verdad? No hay incentivos para ser precavidos, es un pozo, yo le digo a mis estudiantes, un pozo negro donde uno va lanzando ahí la plata y uno no sabe si la va a recibir luego de la vida activa. Y a mí me encanta porque Thomas Sowell, que es este estadounidense que tiene mucho criterio, me encanta, es un académico, pero tiene mucho criterio, él dice, se hace la siguiente pregunta cuando habla de seguridad social. ¿Firmaría usted un contrato que permitiera a la otra parte cambiar los términos de ese contrato a voluntad, mientras que usted no podría detenerlo ni realizar ningún cambio por su cuenta? Probablemente no, es lo más seguro que no. Y eso es lo que pasa con la seguridad social. Y el problema, digamos, el problema lo conocemos, no hay un incentivo, no se puede ahorrar individualmente, es un pozo negro donde va a parar nuestra plata. Yo ya que, digamos, aporto todos los meses, estoy segura que no voy a recibir nada al final, o seguramente la mitad. Es increíble, uno ya lo sabe, uno ya da eso. La resignación. Y eso está mal. Entonces, esto es lo que sucede, en realidad es grave. Bueno, y lo que tú mencionas, ¿no? Este sistema no solamente que es ineficiente, sino que es insostenible. O sea, para el futuro, que las personas que se incorporan al mercado laboral van a encontrar al final que el pozo está seco, ¿ya? De este Instituto de Inseguridad Social han salido 3 partidos políticos. O sea, y eso nos puede decir algo al respecto. Y de esos 3 partidos políticos que salieron, pues 2 de sus representantes, al menos de los que llevo registro, este muchacho que intentó ir a la presidencia, que es Caretuco, y el segundo, otro que también se encontraba fugado, creo que Ramiro González, Perú. salieron del IES, hicieron partidos políticos desde ahí, con financiamiento probablemente del IES, ¿no? Por algo se encuentran prófugos. No sé si el tercer partido también tiene otro representante que se encuentre prófugo, pero en todo caso, esos son los resultados de un sistema que siempre va a tener ese tipo de resultados, porque no se trata de simplemente de mejorar la administración o de tener, no sé, un sistema de mejor rendición de cuentas. A la larga, todos estos directorios en algún momento hicieron alguna especie de teatro de rendición de cuentas y luego vemos pues lo que está sucediendo. En el lado digámoslo así, del comercio, en el lado de la actividad mercantil, en el lado de lo laboral, en lo que tú estás viviendo como empresario, digámoslo así, Erwin, ¿qué nos puedes decir? O sea, en particular te digo, porque yo también estoy más o menos en alguno de los espacios en los que tú tienes actividad económica. La cosa está difícil. Yo creo que va mejorando, ¿no? Va mejorando en la medida en que se están abriendo ahorita los tiempos de apertura, que ya la circulación, al menos en Guayaquil, otros lados, o mejor dicho, que ya la circulación ahorita se está permitiendo. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves esa reapertura? ¿Qué dificultades ves en este momento? Y cómo algunas de las reformas que estamos implementando desde el Foro de Libertad y Prosperidad pueden contribuir a la mejora sustancial de esto. Gracias, Joselo. Sí, justamente lo que estamos viviendo en el sector empresarial es básicamente los síntomas y las consecuencias de un proceso recesivo. ¿Y qué es eso? Es básicamente que la actividad comercial ha disminuido, la actividad empresarial, el consumo, la gente está sin trabajo, sin empleo, y las empresas obviamente no venden o no logran cubrir al menos su punto de equilibrio, y eso es extremadamente grave. Y ante una situación como la que estamos viviendo, y que no es solo el tema de las empresas, porque tal vez a veces cometemos el error de pensar que es un problema de empresarios. No, este es un problema de la sociedad, porque las empresas, primero, no viven para venderse a sí mismas, viven para venderle a otros, viven para venderle a un mercado que demanda los productos o los servicios que nosotros los empresarios ofrecemos. Y también las empresas viven para dar empleo, ¿sí? Las empresas somos generadoras de empleo, no el Estado. El Estado no genera empleo. Las empresas son las que generan empleo, generan trabajo. Y en este momento las empresas necesitan vender y necesitan generar trabajo. Y la gente, el dato que diste hace un rato es realmente digamos, impactante la cantidad de personas que están sin trabajo.
o con un trabajo muy informal. ¿Qué se necesita para salir de esto? Gracias a que ya existen otros países que han vivido, que han atravesado estas situaciones y han salido adelante, podemos saber que la solución está en liberalizar el comercio. Hoy estamos tratando de salir del hueco con un madero y dos personas empujando el carro para salir del lodo. Pero lo que necesitamos realmente es inyectar gasolina de avión en nuestro vehículo, que en este caso es la economía, para poder despegar como país. Eso es lo que necesitamos, y eso es básicamente liberalizar el comercio dentro y fuera del país, porque aquí también dentro del país el comercio no está liberado. Y adicionalmente necesitamos bajar los aranceles para poder vender más y también poder comprar más barato. La gente que en este momento no tiene liquidez, no tiene circulante, necesita poder acceder a productos y a servicios a un mejor costo. Y lamentablemente los altos aranceles que tenemos, e incluso se escucha por ahí, o se estuvo escuchando que querían poner salvaguardas, cosas terribles para la economía, lo único que hace es aumentar los precios y hacerle más difícil la carga al trabajador y a la persona común que necesita comprar barato. Básicamente es lo que necesitamos en este momento. Y lo otro que se necesita es abrir, digamos, el espectro de las formas de contratación para que, sin perjudicar las actuales, porque sabemos que hay trabajadores que tienen ya sus contratos, que tienen sus derechos adquiridos, y eso no se va a mover, hay que ser creativos, hay que ser innovadores, hay que ajustarse a las nuevas realidades. ¿Y eso qué implica? En que podemos tener una nueva regulación laboral que se enfoque en dar trabajo a las nuevas generaciones. Hay una cantidad de jóvenes, son los jóvenes ni estudian, porque no hay universidades que los reciban, ni trabajan. Entonces, ¿qué están haciendo? Están en sus casas sin hacer nada, muchos de ellos salen a delinquir, muchos de ellos están pasando años importantísimos de su vida productiva sin poder producir o produciendo a medias. Y a esos jóvenes es que debemos darles una solución. Y la solución va por crear un esquema de contratación mucho más flexible en que el joven, como en cualquier otro país del mundo, pueda trabajar por horas, por días, que pueda estudiar y trabajar. Hay una cantidad de esquemas absolutamente flexibles diseñados para jóvenes, diseñados para emprendedores, y que va a ser, digamos, son el tipo de medidas que este país, nuestro país, Ecuador, necesita para poder salir con gasolina de avión, lo que le llamamos la gasolina de avión para despegar la economía. No hay, queridos radioescuchas, no hay ninguna razón, ni económica, ni jurídica, ni moral, para que nosotros sigamos manteniendo un esquema de código de trabajo tan inflexible y tan cerrado al crecimiento como el que actualmente tenemos. Es una obligación de todos los candidatos a la presidencia que le propongan a los jóvenes y a los emprendedores un esquema laboral flexible y abierto al mundo. Ok. Estaba por hacerle una pregunta o darle paso a la intervención de Arturo, porque hay muchos ecuatorianos que se preguntan, bueno, ¿y qué está pasando con la banca? ¿Por qué tenemos tasas altas de interés? ¿Por qué no recibimos los créditos que necesitamos? Y la gente también cree que la banca es no sé, debería estar ahí entregándole dinero a todo aquel que se acerca porque tiene la cara bonita o porque tiene alguna necesidad, y las cosas tampoco son así. Sin embargo, nos estamos en este momento acercando al tiempo de un corte comercial, estimados amigos. Este es su programa Contrapunto Liberal, y los dejo con esa inquietud. En un momento, Arturo Hidrobo nos va a contar por qué razón, o mejor dicho, cómo podemos mejorar el estándar de vida de los ciudadanos a través de un sistema financiero mucho más fortalecido, mucho más dinámico y mucho más capaz de adaptarse a estas nuevas realidades que estamos observando. Señores, nos vemos en un instante, no se despeguen del dial. Listo, estimados amigos, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Les saluda José Andrade, director ejecutivo del instituto y también miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Estamos tratando aquí con algunos de los proponentes del foro, Arturo Hidrobo, Paola Icaza, Erwin Ronquillo,
los temas que desde el foro se están impulsando, reforma de seguridad social, reforma laboral, reforma dentro del Estado, bueno, y estas reformas que en suma son necesarias. Nos quedamos en el bloque anterior con una pregunta que le había lanzado a Arturo para ver cómo nos responde, porque muchos ecuatorianos dicen, bueno, pero las tasas de interés son altas, los servicios que cobra la banca son altos. ¿Qué está pasando en el sistema financiero y qué necesitamos que pase, Arturo, para que los ecuatorianos vean a la banca como a un aliado, ¿ya? Como aquel gestor de los fondos que necesita para realizar sus emprendimientos y llevar adelante sus sueños y proyectos, y además para poder reactivar la economía? Arturo. Arturo, estamos en silencio, un segundo. Listo, adelante, Arturo. Listo. Gracias, José. El tema que topas es sumamente importante, pero para entenderlo mejor, yo quisiera ponerlo en contexto. ¿Cuál es el problema económico del Ecuador en su origen? El problema económico del Ecuador en su origen es la falta de generación de ahorro y de capital. Esto es, de riqueza productiva. Y esa es la diferencia con los países desarrollados. Los países desarrollados tienen un alto nivel de producción, un alto nivel de productividad, y por lo tanto producen no solo para el consumo, sino adicionalmente son generadores de ahorro. Y ese ahorro en un proceso de ahorro, inversión, mayor producción, ocasiona y provoca un círculo virtuoso. ¿Cuál es el problema de los países pobres? El problema de los países pobres es que su nivel de producción es bajo. Con las justas, muchos países lamentablemente podrían producir para su consumo, pero no tienen la capacidad de generar ahorro, que es la diferencia entre lo que producen y consumen. La diferencia es el ahorro. Entonces, tenemos que partir de ahí. El problema del Ecuador es su falta de capacidad de producción, su bajo nivel de producción, su falta de capacidad de ahorro. Hay una ley económica fundamental, que es la ley de Say, que lamentablemente muchos economistas o la desconocen o la entienden mal. ¿Y qué nos explica la ley de Say? La ley de Say nos explica que la capacidad de demanda proviene directamente de la producción. Y es la producción la que genera salarios, ganancias, intereses. Si una persona no produce, tampoco va a poder demandar. Y lo que le ocurre a una persona, le ocurre a un conjunto de personas y le ocurre a un país en su conjunto. Entonces, ¿por dónde tienen que venir las soluciones para un país? Las soluciones tienen que venir por el lado de la oferta, lo que se conoce en la economía como supply side. Todos los países que han tenido éxito, incluyendo, por ejemplo, el milagro económico alemán, el caso de Irlanda y de otros países, de Estonia, hay muchos casos interesantes para estudiarlos, fueron mediante medidas y reformas estructurales por el lado de la oferta. Bien, con este antecedente, entonces, ¿cuál es una de las medidas o de las reformas que el foro plantea? Justamente la integración financiera, la internacionalización de la banca. En mi opinión, el Ecuador no ha sabido aprovechar la ventaja que implica ser una economía dolarizada. Entramos en una zona monetaria, que es el dólar, pero con el resto de reglas del juego que no corresponden a una zona monetaria dolarizada. Voy a poner un ejemplo. La Comunidad Económica Europea y la zona monetaria del euro. Los países que se integran a esa zona monetaria adoptan medidas similares en el resto de sus políticas, en el tema comercial, en el tema de aranceles,
en el tema laboral, etcétera. Se van adecuando a esa zona monetaria. El Ecuador, el momento que dolarizó, entró a una zona monetaria, que es el dólar. Y lo hizo inclusive sin necesidad de firmar un convenio con la Reserva Federal o con los Estados Unidos, pero entró a la zona monetaria del dólar. El problema del Ecuador es que dejó sin hacer, como dije hace un momento, el resto de reformas necesarias para jugar bien el juego de la dolarización. Y las reformas que quedaron pendientes son las que el foro está planteando. La reforma comercial, la integración financiera, la reforma laboral, Disculpa que te interrumpa un instante, Arturo. Pero sin embargo, no solamente que no utilizamos las reformas ni las reglas de juego que debían acompañar a la dolarización, sino que se empeoraron las cosas durante el gobierno anterior. O sea, exactamente. Lamentablemente, es una cosa espeluznante. Así es. Lamentablemente, ese modelo de desarrollo estatista que nació en el año 72 se exacerbó en el año 2006, a partir del 2005, pero con mayor énfasis en el año 2007, se profundizó en un modelo estatista. Entonces, lamentablemente eso tarde o temprano pasa factura y tarde o temprano se ven los resultados, los problemas van apareciendo. En economía los problemas no aparecen de inmediato, sino se van acumulando y eso también sucedió en el año 99. Los problemas que se acumularon durante la década de 70 y 80 y 90 terminaron de colapsar la economía en el año 99. Lo propio está sucediendo ahora. Los problemas que se están acumulando a lo largo de las 3 décadas, por más dolarizados que estemos, van a provocar problemas serios y graves, y de hecho están provocando, y por eso vienen las crisis. Entonces, bien, pero regresando al tema de la necesidad de la integración financiera. Si el problema del Ecuador es su falta de ahorro, si el problema del Ecuador es que no ha sabido aprovechar la dolarización y no ha jugado las reglas del juego, entonces debemos entrar en ese proceso y afrontar esa responsabilidad. ¿Qué implica la integración financiera? La integración financiera implica, en última instancia, aprovechar el mar de liquidez que existe en el mundo. Es decir, la instalación la apertura para que la banca se instale en el Ecuador. No solo que el Ecuador lo que necesita es ahorro, y el ahorro va a venir o con inversión, o con deuda, o con inversión extranjera. Si el Ecuador pone las reglas del juego para que la inversión extranjera pueda venir, el Ecuador entrará en ese círculo virtuoso que hace un ratito comentábamos. Si el Ecuador no pone esas reglas del juego, el Ecuador siempre tendrá un problema de pobreza, de escasez de ahorro. Entonces, si queremos mayor empleo, necesitamos el ahorro que mediante el proceso de inversión genera mayor producción, mayor demanda de trabajo, y al generarse mayor demanda de trabajo, disminuye el desempleo, mejoran los salarios, mejora la productividad. Hay un concepto que me gustaría en este momento resaltar. Se ha dicho con mucha frecuencia que lo plantean los economistas de la economía convencional, keynesianos, marxistas, plantean como que el capital es contrario al ser humano o al trabajador, y es exactamente lo contrario. El principal amigo del ser humano, el principal amigo del trabajador, es el capital. Gracias al capital mejora la productividad, y al mejorar la productividad mejoran los ingresos, mejoran los salarios. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la integración financiera? La reducción de la tasa de interés. ¿Cuál es uno de los objetivos de la política económica? Mejorar el bienestar de la población, pero de todos los habitantes, no solo de ciertos grupos privilegiados que lucran de las protecciones, de los privilegios de un modelo de desarrollo estatista.
Entonces, por eso es la importancia de las reformas que se están planteando. El precio del dinero no es la tasa de interés. La tasa de interés es el precio que nivela el ahorro con el crédito. Y esa es otra de las tantas falacias que se repiten continuamente en nuestro medio. ¿Por qué la tasa de interés es alta en el Ecuador? Porque no hay ahorro. Porque no hay ahorro suficiente. Porque somos pobres. ¿Por qué la tasa de interés es baja en Estados Unidos? Porque es un país altamente productivo y lo que más tienen es ahorro. No necesariamente dinero. Ojo con eso. El precio del dinero es su poder adquisitivo. ¿Cuántos bienes se pueden comprar con una unidad monetaria? Eso es el precio del dinero. O también el precio del dinero se puede reflejar de la moneda en el precio en relación a otras divisas. Entonces, ¿por qué la tasa de interés es alta en el Ecuador? Simple y llanamente, insisto, porque no hay ahorro. Con la integración financiera, si invitamos, pero para que vengan los bancos, se necesitan reglas de juego claras, se necesita seguridad jurídica, se necesita protección de los derechos de propiedad. Si no hay protección de los derechos de propiedad, no va a venir la inversión extranjera, no va a venir la banca nunca. Me quedo con esa idea, Arturo, porque hablaste en principio de la protección de derechos de propiedad que no se dio en la Constitución de Montecristi. La estabilidad en las reglas de juego, en el gobierno anterior teníamos reglas de juego cada fin de semana, ¿ya? Y eran reglas de juego malas de paso, o sea, porque ni siquiera era que íbamos mejorando semana a semana, sino que íbamos empeorando y cualquier sector de la economía se encontraba en juego. Si tú eras empresario, estabas con la espada de Damocles en el cuello diciendo, bueno, ¿en qué momento se nos carga a nosotros? ¿En qué momento se nos carga a nuestro sector? En suma, y es importante, estimados radioescuchas, entender que la prosperidad tiene sus causas y la pobreza también. Y nosotros durante mucho tiempo insistimos en la dirección inadecuada. Y recuerdo también hace algunos años cuando en la televisión ecuatoriana se hablaba de que se debía volver al espíritu de Montecristi. Y yo decía con horror, por Dios, pues ese es el demonio que hizo que vivamos el infierno que estamos viendo en este momento en el país. Un segundito para terminar la idea que se quedó a medias y es importante precisarla. Yo dije, si no hay seguridad jurídica, no hay, la inversión no vendrá nunca. El ahorro de afuera no vendrá nunca. Y el único que vendrá, si es que viene, solo será aquel que obtiene privilegios mediante proteccionismos, mediante concesiones, mediante precios, tarifas fijadas, con rentabilidades garantizadas, y eso a costa del consumidor, del ciudadano, de la población en general. Entonces, puede venir la inversión extranjera, la poca que venga, pero con condiciones nocivas o dañinas para la población. Solo quería añadir ese puntito y, por favor, gracias. Ok. Paola, bueno, estábamos hablando de las reformas, ¿no? ¿Qué puedes decirle acerca de las reformas que estamos promoviendo, en especial de las que son más tu área de expertise o con las que puedes hablar a las personas que nos escuchan? Claro, sí. Que yo quería hacer énfasis en una en particular que me llamó, de hecho creo que me encanta que esté en el foro, porque como tú mismo decías, este foro no viene a maquillar nada, no viene a decir así como creo que hay que hacer una pequeña reforma por aquí, una pequeña por allá, sino son reformas estructurales. Y a mí, por ejemplo, la del 15% de utilidades, que nosotros la damos por sentado porque tiene años de años, así como digamos, como se concibió el IES, y estas leyes que tienen años, y como tú dices, si seguimos con las mismas leyes, la misma, digamos, modus operandi, no podemos esperar resultados diferentes. Entonces, digamos, yo creo que hay muchos, tal vez aquí radioescuchas, que no saben que somos de los pocos países en América Latina que tienen ese sistema o ese concepto de la partición de los trabajadores en las utilidades. El 15%, nosotros lo repartimos 15%, pero son pocos los países que lo tienen. Me parece que, si no me equivoco, solo lo tiene Perú, Venezuela, México, Brasil y Ecuador. Ya, pero nuestros vecinos, Colombia,
nunca lo han visto, no tenían idea que eso existe. De hecho, conversando con amigos colombianos me decían, no entiendo, explícame, repíteme, después de pagar impuestos, las utilidades que te quedan, tú tienes que repartir 15%. ¿Por qué? ¿Es por un tema de desempeño? No. Toda la nómina lo tiene que hacer. El que llega tarde, el que lo hace bien, el que lo hace mal, el que trabaja, el que no tiene incentivos, todos tienen que pagar, todos reciben. Y la verdad es que es interesante, un poco estuve leyendo de dónde salió esta idea, y bueno, la del IE salió de Bismarck, que era el primer canciller alemán, hace muchos años, pero esta es aún más antigua. Esta participación de las trabajadoras en las utilidades también fue pensada por un alemán, un señor von Thunen, en 1848, y la idea es que de forma legal se distribuya las ganancias de una empresa, y en realidad fue, digamos, propiciado, promovido por el socialismo europeo, luego la revolución industrial. Y nosotros lo tenemos, nos hemos acogido, nos parece interesante tenerlo, y en realidad yo viví 5 años en Londres, y me llamaba la atención, poderosamente la atención, que allá se daban, no había repartición, obviamente, repartición de utilidades. A mí me encanta decirle a mis estudiantes que a mí me llamaba la atención en Londres cuando yo veía, por ejemplo, la publicidad de los bancos, que decía, digamos, sólidamente a su lado, no sé, siempre respaldándolo, lo que sea el eslogan del banco, y decía, con usted desde 1765, por ejemplo. Y yo, Dios mío, nosotros en 1765 seguíamos colonizados, no teníamos ni siquiera todavía, no habíamos hecho ninguna acción para independizarnos, y aquí ya había un banco que existía, funcionaba. Entonces yo digo, bueno, tal vez lo que nos falta es tiempo para civilizarnos. Y yo digo esto por molestar, pero a lo que voy es, ellos tenían solo bono de desempeño. Todos recibían, mejor dicho, había bono, y esto era un tema totalmente a discreción del empresario o del empleador. Decía, la persona que vendió, la persona que hizo espectacular su trabajo, la persona que llegaba puntual, y cualquiera que sea el criterio de evaluación, esa persona recibía un bono de desempeño. Y me encanta cuando lo leí, cuando hubo estas propuestas del foro, lo vi, dije, nosotros damos por sentado que solo si hay utilidad se reparte. Obviamente si hay pérdidas no se reparten las pérdidas, eso no se hace, pero ¿por qué reciben todos los trabajadores? Más bien, yo entiendo el que se pone la camiseta, yo entiendo el que hace todo para que se ganen utilidades, que reciba un bono, pero que sea una obligación, me parece, no sé, lo tenemos está intrínseco, lo tenemos tan interiorizado, que se nos hace raro quitarlo, y seguramente tal vez nadie se anima porque políticamente tal vez sería un suicidio, pero yo sí creo que es algo que hay que hacer, es algo que, ¿qué país civilizado lo tiene? ¿Qué país de primer mundo lo tiene? Bueno, fíjate, lo que señalas es importante, ¿no? Y no solamente es una especie de, ¿saben qué? Esto de aquí no debería suceder porque no sucede en otras latitudes, sino que esto impide la captación de inversiones extranjeras. Esto hace que el país no salga adelante. Esto, sumado a otras cosas, termina de explicar por qué razón nosotros no nos encontramos viviendo como esas sociedades prósperas lo han hecho. O sea, este aparente reparto de utilidades, lejos de beneficiar a los trabajadores, lo que hace es contribuir a que no vengan más empresas al país. Y cuando no vienen más empresas al país, en última instancia los salarios reales no mejoran, las posibilidades para las personas que trabajan en el mundo, digámoslo así, digámoslo en el Ecuador, pues no aumentan, y con ello pues quedan de alguna manera dentro, con las pocas empresas que existen, generando así un entorno de círculo que no genera la prosperidad que necesitamos. O sea, no se trata de, mira, qué mezquinos. La solución última, o una de las soluciones para mejorar los salarios de los trabajadores, como bien indicaba Arturo hace un momento, sí, es a través de la captación de ahorro, de la atracción de inversiones, del aumento del capital en el Ecuador, pero lógicamente estas se manifiestan en forma de más empresas, y cuando hay más empresas, es que los salarios aumentan, el poder adquisitivo aumenta, y la gente en última instancia se encuentra mejor. Si fuese por disposiciones, o si fuese por normativas sencillas que, escríbase que ahora los ecuatorianos ya no serán pobres, pues hubiésemos dejado de ser pobres hace tiempo. Pero esa no es la realidad. Erwin, desde tu perspectiva, en el tema comercial, ¿qué está sucediendo que debería de suceder? ¿Qué está diciendo el foro al respecto de ese tema? Bueno, yo solo quería complementar algo de lo que decía.
de los pocos países que tenemos este tema de la repartición de utilidades. Somos el único país que lo tiene, porque otros países que tú mencionaste, Perú, Venezuela, México, Brasil, tienen lo que ellos le llaman, a lo que ellos le llaman repartición de utilidades, es básicamente a la entrega de sueldos adicionales. Creo que 2 o 3 sueldos adicionales y ya está. Es decir, cuando la empresa tiene utilidades, reparten sueldos adicionales, pero tiene un límite. Primero, el límite es el sueldo. Y segundo, hay una cantidad, 2 o 3 veces el sueldo de un mes. Acá se da muchas veces que por medio de repartición de utilidades se recibe hasta 20 veces, 25 veces el sueldo mensual. Increíble. Así que eso para que le comentes a tus alumnos. Somos pioneros en el mundo en este tipo de errores económicos. Pero bueno, respecto a lo que mencionaba José, la pregunta que nos hacía, sí, efectivamente el foro lo que promueve es, como hablamos hace un momento, el poder reducir nuestros aranceles en una forma gradual durante el tiempo y adicionalmente, en forma paralela, firmar tantos tratados de libre comercio como sean necesarios para poder vender más nuestros productos al mundo. Porque de eso se trata. La idea de tratar de firmar tratados comerciales es justamente eso, es que podamos, como ecuatorianos, como empresarios, como emprendedores, podamos salir con nuestros productos hacia el mundo. El mundo está a la espera de comprar lo que nosotros estamos produciendo, pero lamentablemente la miopía que han tenido los gobiernos recientes de no firmar tratados de comercio nos condenan a que tengamos altas tasas de ingresos. Recientemente firmamos un tratado de comercio con Europa y lo que hemos logrado es que primero abaratamos las cosas que se traen de Europa y eso implica que, por ejemplo, podamos comprar maquinaria italiana, maquinaria alemana a mucho mejor precio y por otro lado que también podamos exportarle a Europa y nuestros productos están yendo ya sin aranceles hacia Europa. Es decir, estamos vendiendo más, estamos trayendo dólares a la economía y eso es lo que necesitamos. Ese es el tipo de medidas que estamos promoviendo en el foro justamente para darle una solución a los problemas económicos de nuestro país, a los problemas económicos de la familia. Usted, señor, usted, señora, que nos está escuchando, que nos está viendo de repente en redes sociales, usted está esperando que sus hijos, que usted mismo pueda tener un empleo, un trabajo que le permita llevar el pan a su casa, a su mesa. Bueno, eso se logra abriendo el comercio al mundo, abriéndonos hacia el mundo para poder traer más dólares, para poder también vender más hacia afuera y poder también comprar barato y que el sueldo alcance, porque actualmente el sueldo no alcanza, básicamente porque este es un país que tiene altas tasas de interés, altos aranceles que encarecen los productos que importamos y adicionalmente altas tasas de impuestos. Y lo que mencionaba también hace un rato Arturo, de las altas tasas de interés debido a la inseguridad jurídica. Y todo eso tiene solución. Todo eso se puede corregir, se puede cambiar y este es el momento histórico para hacerlo. Los candidatos a la presidencia que están participando para el 2021, todos deben acoger estas medidas porque independientemente de su ideología, esto es lo que les va a permitir sacar al país adelante. Bueno, estimados amigos, la verdad es que el tiempo ha sido corto y se nos ha venido encima. Pensaba darles un espacio para una última reflexión, pero veo que los minutos en los que corre este programa han llegado a su final. Yo quisiera agradecerles, Paola, Arturo y Erwin, por sus intervenciones. Desde luego los vamos a seguir invitando y vamos a conversar porque han quedado muchos temas en el tintero y los ecuatorianos necesitan comprender cómo este país puede salir adelante, porque se puede salir adelante y eso debemos tenerlo claro, y que existen algunos impedimentos que hay que remover y precisamente este foro, el Foro Libertad y Prosperidad, está tratando de impulsar esas reformas que son necesarias para que vivamos en un Ecuador diferente, en un Ecuador en el que surjan oportunidades, en un Ecuador en el que nosotros podamos tener un futuro mejor para nuestros hijos. Estimados amigos, este fue su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana, como siempre. Muy buenos días, hasta luego. Chao, chao.